llenando la tierra del conocimiento de su gloria. Como el agua cubre la mar, así será llena la tierra del conocimiento de su gloria. Quiero hablar a través de algunos programas, aunque tal vez no consecutivos, acerca de la falsedad en la iglesia. Una de las grandes acusaciones contra la iglesia es que hay demasiada falsedad, y quisiera yo comenzar con la falsedad en la iglesia del liderazgo, la falsedad de la iglesia en el liderazgo. Y quiero ver dónde estamos en las Escrituras. Quiero comenzar con Mateo 7, versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Oremos. Ayúdanos, Señor, a entender de qué estás hablando y cuál es, Señor, tu deseo para que podamos mover la palabra y hablar de lo que tú quieres, Señor. Te entregamos este tiempo, Señor. Permite que las distracciones, Señor, para con tu pueblo y conmigo puedan ser cerradas y quitadas para poder concentrarnos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero meterme aquí inmediatamente en los falsos profetas. Es Mateo el que está hablando. No nos está hablando de los profetas falsos del Antiguo Testamento. Nos está hablando de la era nuestra, que va a haber falsos profetas. Y la Biblia nos dice que no van a venir con un rótulo que dice soy falso profeta. Que en realidad van a venir vestidos como ovejas. O sea, como alguien que es servidor del Señor, como alguien que ama al Señor. Pero en realidad van a ser falsos profetas. Y la Escritura nos da aquí en este pasaje, en otros nos da otras claves, pero aquí nos dice, por sus frutos los conoceréis. No vean qué tan elocuente habla un ministro. No vean la idea de alguien que da profecías y las dice de una manera que parecen profecía. Vean los frutos de la profecía, los frutos de la persona y pueden darse cuenta si algo viene de Dios o no. Segunda de Corintios 11:13 nos da otro grupo de falsos. Ya tenemos a los falsos profetas. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí tenemos a falsos apóstoles. Aquí tengo que tener cuidado, porque aquí me puede mencionar a mí muchos de los misioneros, como con la gente con la que yo trabajo, son considerados apóstoles. No todos, pero muchos. Y la idea de lo que yo estoy viendo es que hay una gran dificultad de aquellos que se consideran apóstoles. No estoy hablando de apóstoles como los 12. En mi opinión, de esos ya no hay. Pero de ahí para acá, la esencia de perseguir al Señor y de estar en su presencia nos lleva a un punto de entender su gracia y su poder. Falsos apóstoles, entonces, son gente que está metida en el trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre un falso apóstol y un falso profeta? El falso profeta es alguien que obviamente su ministerio está basado en la profecía, lo futurístico. El falso apóstol es alguien que hace un poquito de todo. En los apóstoles estoy hablando, que están metidos en plantador de iglesias o de las misiones afuera o de enseñar en la iglesia, pero que están de esa manera. Falsos apóstoles está hablando de líderes, está hablando de gente que está puesta en posiciones de poder, está hablando de gente que se presenta mismo como representantes mismos de Cristo, y la diferencia es el tipo de trabajo. Ellos no están metidos en lo profético, están metidos en la vida diaria como un superintendente. La Biblia aquí me dice que hay falsos superintendentes, falsos misioneros y falsos profetas también.
No todo el que te diga que es misionero, digo, oh, ese es un misionero. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que diga, mira, este es el superintendente de este movimiento, está representando a Cristo. Este pasaje me dice que hay gente a esos niveles que están siendo falsos delante de Dios. A los profetas nos dice, por sus frutos los conoceréis. Nos aplica a todos. Aquí nos dice, en cuanto a esta escritura, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora de nuevo, el falso profeta, se viste como oveja. O sea, como alguien que no va a hacer daño, alguien que anda muy bien. Se disfraza como ángel de luz, como un líder que va a traer luz a todo. Como un líder que va a decir y va a declarar algo y todo el mundo va a saber que es algo que viene de Dios. Pero dice, aún Satanás, a los falsos apóstoles, los compara con Satanás que se disfrazó de ángel de luz. No te confundas, varón o mujer de Dios. Falsos profetas y falsos apóstoles están en medio de nosotros, dice la Escritura. Oigan, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nos dice que va a haber también falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Y el trabajo de esos falsos maestros va a ser introducir encubiertamente herejías destructoras. O sea, hay falsos maestros que están en nuestras escuelas, en nuestros seminarios, en nuestras iglesias, en nuestras conferencias, que están introduciendo herejías, dice la Biblia, encubiertamente. De nuevo, encubierto, disfrazado como oveja, el falso profeta, disfrazado como ángel de luz, el falso apóstol. Ahora aquí, encubiertamente, que la doctrina que está dando este maestro, encubiertamente viene en contra de Dios. Hay algo encubierto constantemente. Óiganlo de nuevo. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Por sus frutos los conoceréis. Y aún negarán al Señor que los rescató. Es interesante, las herejías que están introduciendo las empacan como una verdad poderosa o como una nueva revelación y le ponen como al final, como así dice el Señor. Pero la Biblia dice que hay muchos que serán falsos maestros. Falsos maestros. Cuando se sienten a escuchar a un maestro, no asuman inmediatamente que todo lo que dice es correcto. Déjenme leerles Primera de Juan 4:1, que es un antídoto para esas cosas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. Ya nos dio un antídoto. Nos dice, probad los espíritus. Ahora, nos está diciendo algo que parece antitético en contra de lo que Dios ya nos dijo. Dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero aquí nos dice que juzguemos los espíritus. O sea, no juzgues a una persona y decir, trae el pelo largo, trae esto, porque no conoces el corazón de alguien. Pero aquí te dice que cuando estás oyendo maestros, profetas, apóstoles, juzgues los espíritus. Juzgues los espíritus. Óiganlo de nuevo, Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus si son de Dios. No nos traguemos todo lo que alguien dice, nada más porque es el fulano de tal o la sultana de tal que conocen mucho, o porque están respaldados, o porque vienen de una iglesia de tal manera. Sino que la Biblia dice, prueba los espíritus. En un lugar te dice que no te confundas con alguien que se disfraza de ángel de luz. En otro te dice, por sus frutos lo conoceréis. Aquí te dice que haya discernimiento en tu espíritu y que pruebes el espíritu de ese que estás escuchando, incluyéndome a mí, para poder saber si algo viene de Dios. Quiere decir que debe de crecer tu discernimiento espiritual.
Gálatas 2:4 dice esto. Y a esto, a pesar de los falsos hermanos, tengo falsos hermanos también, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo, para reducirnos a esclavitud. Oiga lo que dice que esto. Y a esto, versículo 4, y a esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, ahí está el tema de nuevo, a escondidas, encubierta, disfrazado como ángel de luz, disfrazado como oveja. Es algo que se mete con disfraz, pero es falso. Y tenemos que tener una iglesia que aprende a discernir lo bueno y lo malo, a discernir la falsa doctrina y la sana doctrina, a discernir lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra de un hombre, a discernir lo que es el poder de Dios y lo que es el diablo trabajando. Y tenemos que tener a alguien que crezca y que pueda probar los espíritus. Aquí dice, introducidos a escondidas. Ahí está de nuevo, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Dice el versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. No te sometas a cosas que no son de Dios, dice aquí. Quiero nada más hacer una mención. Ya llevo falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos. Voy a mencionar uno más y ahí termino. De regreso a 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, ya hablamos de eso, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Falsos obreros. O sea, falsos obreros son falsos diáconos, falsos ancianos, falsos sugieres. Y tú te rascas la cabeza y dices, entonces todo es falso. Esa es la acusación de muchos no cristianos contra nosotros. Y la Biblia confirma que hay mucha falsedad en medio de nosotros. Ahora, debo de dar una palabra de esperanza y decirte que en medio de nosotros hay un remanente poderoso. Son aquellas ancianas que se acercan cuando nadie está en la iglesia, cuando nadie puede aplaudir su santidad, y se pasan de rodillas 3 horas intercediendo por la gente de esa iglesia. Son aquellos pastores que a pesar del sacrificio propio y de su familia, se presentan día a día, semana y semana, tomando golpes de espada, golpes de palabra, martillazos de gratis, pero predicando y parados sobre la roca. Dios bendiga a ese remanente. Siervos de Dios que dan profecía, aunque afecte las ofrendas que les vayan a dar, pero porque dijo al Señor que la dieran. Misioneros que están luchando por el alma de la gente que están donde están, y no necesariamente nada más sentados recogiendo ofrendas de la iglesia de donde vienen. Varones y mujeres de Dios que son reales cuando están saludando a la gente, cuando están siendo diáconos como los diáconos de la Biblia, cuando están siendo ancianos y pasando la palabra de Dios de la manera que tienen que hacerlo. Hay un remanente, gloria a Dios. Pero entiende, hermano o hermana, que de acuerdo a estos pasajes estamos también rodeados de gente que es falsa. Y no quiero ponerte algo abrumador en tu corazón. Quiero darte esperanza. Pero a la misma vez que haya discernimiento en tu espíritu, el Señor nos ordena, no te confundas con alguien que parece un ángel de luz. No te enredes, por sus frutos los vas a conocer. No seas engañado por los falsos obreros. Ten discernimiento. Prueba los espíritus, dice la Escritura. No te unas a ellos, dice otro pasaje. Que Dios nos ayude entonces a saber, y no a caernos en pedazos, pero a saber que puede haber gente en posiciones muy altas y posiciones muy bajas, que en realidad están ahí para otra cosa, que introducen herejías, dice la Biblia, encubiertas. No es para que tengas miedo. Cristo caminó en medio de eso. También caminaron los apóstoles.
No es para que tengas miedo. El apóstol Pablo tuvo que pelear día y noche en contra de esas cosas. Pero es para que te pares firme, que te llenes de la palabra de Dios, que te llenes de discernimiento espiritual, que aprendas a discernir y a probar los espíritus, para que sepas cómo vivir en este tiempo y bendecir a los jóvenes y nuevos en el evangelio, para que seas uno de la parte de la solución y no parte del problema. Dios te bendiga.